Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que voy a dedicar a un tema que les parecerá un poco raro quizás, el tema de las dinastías. Y esto se me ocurrió a propósito de algo muy contingente que ha pasado en Chile y es el hecho de que el Tribunal Constitucional cesó en sus funciones a Isabel Allende debido a su involucramiento en un negocio que parecía un poquito turbio y por lo tanto el Tribunal Constitucional la cesó en su cargo como senadora, lo cual provocó una serie de reacciones que son más bien tema de comentario en la semana, pero por el momento puedo decir de que el gobierno se manifestó, lamentó y dijo una cosa bastante grave, dijo que esto sentaría un precedente grave, nos explicó en qué consistiría ese precedente grave, la oposición en masa se lanzó contra esa declaración y consideran que es muy grave, que el gobierno crea de que una resolución hecha por un tribunal conforme a los hechos y conforme a la ley es un precedente grave. Lo que es un precedente grave es que digan eso y que pretendan de algún modo presionar a la justicia. Bueno, pero eso es un tema que vamos a ver en la semana. El otro elemento que me ha llevado a esto de las dinastías, porque en algún modo Isabel Allende pertenece a la dinastía Allende, podríamos decir, es un comentario de este señor Baradit, que escribió un libro sobre la historia secreta de Chile que tuvo mucho éxito. Me acuerdo haber visto colas de gente comprando su libro en la estación Mapocho en una feria. Y habló de que esto manchaba un apellido, el apellido más importante de la historia de Chile o algo por el estilo. Bueno, a mí me pareció raro ese comentario del señor Baradit, porque los apellidos no son nada, una palabra nada más, pues. Son las personas que tienen X apellido, cualquier apellido, las que hacen cosas importantes o no. Y el apellido, o sea, en otras palabras, sus descendientes, no pintan monos en esta cosa. Entonces dije, bueno, aquí hay gente que cree en los apellidos, quizás en las dinastías, y ese es el tema que voy a tratar. Se habla de dinastías cuando una familia, o sea, un apellido, se perpetúa en el poder de padres a hijos e incluso a veces hasta nietos. Eso lo ve uno en todos los países, no solamente en Chile. En Chile se ha visto y se ve, si no son hijos, son primos, son hermanos, son de la familia. Y entonces uno los ve a lo largo de los años apareciendo el mismo apellido porque aparecen miembros de la misma familia. Y esto es un proceso, yo diría, no lo voy a evaluar como bueno o malo, simplemente lo veo como un fenómeno social bastante frecuente y bastante común y bastante natural, porque uno lo ve en todo orden de cosas. Veamos, los hijos nacen en un medio donde sus padres ejercen determinadas profesiones, por lo tanto se mueven en determinados círculos de gente asociada directo o indirectamente a esas profesiones. Puede que veneren a sus padres, y por muchas razones uno ve frecuentemente que los hijos y las hijas de los padres y madres que tienen una profesión, especialmente se han destacado en ella, estudian lo mismo y siguen la profesión de los papás. Lo he visto con amigos que eran periodistas y entonces el hijo y la hija también se dedicaron al periodismo. Incluso hay una continuidad en los nombres. Hay muchas familias que tienen la costumbre de al hijo darle el mismo nombre al papá y a la hija el nombre de la mamá. Hay una continuidad. Se crece en ese ambiente, se respira ese ambiente y entonces es bastante natural y probable que los hijos, los vástagos de una familia dedicada a cierta cosa sigan dedicándose a lo mismo. Bueno, en el caso de los negocios es evidente, heredan una fortuna, heredan una propiedad y la siguen manejando y así sucesivamente. Es natural. Y se da en política. En Estados Unidos, por ejemplo, uno ve, ahí sí, realmente dinastías de 3 a 4 generaciones de nombres que se repiten. Los Kennedy, por ejemplo. Los Kennedy. ¿Cuántos Kennedy han habido en política? No solamente John Fitzgerald Kennedy. Su padre estaba metido más o menos en política, no en el Parlamento, pero estaba metido en política. Luego viene John Fitzgerald Kennedy, luego vienen los hijos, luego viene, en fin, toda la cantidad. Hay un Kennedy ahora que es bastante importante en el Congreso norteamericano. Es normal que esto se produzca, y en el caso de la política hay incentivos adicionales.
La política, si uno tiene un cargo de alguna importancia, si uno es congresal, si uno es miembro digamos, está en la directiva de un partido, si uno llega a los gabinetes, si uno llega a la presidencia, si uno se mueve en esos círculos, se mueve, por lo tanto, en el espacio del poder y privilegio, y eso agrega, obviamente, un incentivo adicional a los vástagos de esos políticos o políticas que están moviéndose en ese círculo mágico del poder y el privilegio. La inmensa mayoría de las personas quieren tener más poder, les gusta el poder. Y por supuesto a todo el mundo le gusta tener privilegio, tener mejores oportunidades, mejor todo, mejor vivienda, mejores ingresos, obtener favores especiales, poder saltarse la ley de vez en cuando. Privilegios, toda clase de privilegios. Los privilegios son de los más diversos tipos. Y entonces nace un muchacho o una muchacha, nace alguien ahí en una familia de políticos y se mueven en un ambiente político, los papás celebran reuniones sociales con otros políticos, respiran ese ambiente y además está el tema del poder, del privilegio, del glamour. Y es evidente que esos niños, esos jóvenes quieren ser políticos también y así uno los ve perpetuándose familias, como en el caso de la familia Allende. Pero hay otras familias en Chile también que uno observa el mismo fenómeno. Antes de continuar con esto, amigos, que tiene muchas derivadas esta cuestión de las dinastías políticas, permítanme recordarles algunos productos y servicios, todos de utilidad para usted. Primero, partamos con Oxibiota, este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye la raíz de los malos olores, que son otras bacterias, las anaeróbicas, que inician la descomposición, y de la descomposición vienen los malos olores. Recién me estaban contando de un dentista que lo usó en su consultorio porque estaban saliendo malos olores de distintas partes. Ahí se junta sustancia orgánica. Cada vez que una persona que le han hecho algo en la boca escupe, bota sangre y materia y saliva, es materia orgánica, y eliminó el problema de inmediato. Es súper efectivo. Oxibiota lo consigue en oxibiota.cl. Sigo con el suplemento Vito, un suplemento alimenticio para los pellets de sus mascotas. Usted le echa una cucharadita a su pellet común y corriente y se convierte en un pellet premium. Y su mascota va a estar en mejores condiciones de salud, más contento, etc. Menos visitas al veterinario, que son bastante costosas. Sigo con Espacio Ajedrez. Están ya por empezar las clases en Espacio Ajedrez para todos los niveles de juego, incluso para personas que no tienen ni idea, pero quieren aprender. Otros saben algo, pero quieren saber más, quieren jugar mejor. Hay para todos los niveles. Las clases son muy efectivas y son muy económicas, 21 lucas, sí, es un regalo. Pónganse en contacto con espacioajedrez.com. Hay incluso un celular, por si ustedes quieren hablar directamente con el creador de este sitio, que es mi estimado amigo, el maestro internacional Pablo Tolosa. Muy buen tipo, muy simpático. Las clases de él son súper entretenidas. Muy importante para los chicos habilosos, porque el ajedrez, así como la matemática y otras actividades de ese tipo, ayudan a consolidar, a ordenar el mate. Y termino este bloque con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la posibilidad de tener retratos, pintura, óleos, de usted o de familiares suyos, o de un grupo familiar al estilo antiguo. Una cosa mucho más interesante que una foto, un cuadro que va a estar en el límite de su casa con todo el valor que tiene un cuadro donde el pintor que tiene talento, como en este caso, ha sacado el alma, los retratados, ha puesto un entorno que fortalece más esa visión. Es otra cosa que una fotografía. Póngase en contacto. Aquí hay una serie de direcciones. Una es un Gmail, Rodrigo Calderón Martínez, gmail.com, y el otro es un Instagram, Pintor Rodrigo Calderón Martínez. ¿Ok? Bueno. La mayor parte de las veces, por lo menos en una república, estas dinastías políticas son informales. Surgen simplemente por este motivo. Los hijos, qué sé yo, los sobrinos que se mueven en una familia donde los papás, los tíos, qué sé yo, son políticos, tienen todas las razones para querer dedicarse a lo mismo. Muchos de ellos, no todos, pero un número importante, y por lo tanto el apellido se va manteniendo. Pero hay mecanismos formales también
que dan lugar a las dinastías, por ejemplo, en los regímenes monárquicos. En casi todos los regímenes monárquicos, la sucesión es padres a hijos. A veces mujeres también, en otras partes era imposible por la ley sálica. Los reinos germánicos que nacieron del fin del Imperio Romano no hacían posible que una mujer se convirtiera en reina. Se llamaba la ley sálica, tenían que ser varones. La razón de que se haya instituido como una institución formal de que muere el rey y el hijo lo sucede, y al hijo otro hijo, y así se forman dinastías que pueden durar, les voy a dar algunos ejemplos, siglos, es porque es de conveniencia funcional para toda la sociedad que esté asegurada una manera regular y previsible de sucesión del poder en los regímenes monárquicos. Porque de lo contrario, cuando no había una sucesión, cuando ocurría, por ejemplo, y les puedo dar también muchos ejemplos de eso, cuando una dinastía se acababa porque no habían surgido, porque el rey no había tenido hijos, y no estaba claro entonces quién lo sucedía, inmediatamente había una guerra de sucesión. Se llamaban así, o los historiadores le han puesto ese nombre a muchas de estas guerras. Guerras de sucesión, guerras por quién sucede al monarca fallecido. Pero mientras no ocurra eso, mientras haya una continuidad dinástica, incluso si uno de estos reyes, uno de estos hijos, resulta ser un tarao, como ocurrió muchas veces, aún así es funcionalmente conveniente porque se evita el conflicto civil. Y el conflicto civil es disruptivo, se pierden vidas, se pierden propiedades, es un despelote, nadie está especialmente interesado. Y incluso en el día a día es preferible que haya alguien que manda. Bueno, esa es la razón de ser de cualquier tipo, digamos, de estructura de poder, es que es conveniente para que la sociedad no se desintegre en sus partes componentes, que podrían estar en un estado permanente de discusión sobre qué hacer. Entonces es mejor que haya alguien que tiene la autoridad, la potestad para tomar decisiones, que pueden ser malas, pero decisiones. Peor es que no haya ninguna, peor es que haya una especie de asambleísmo permanente, que también da origen a conflictos que pueden ser militares, bélicos. Entonces, es funcional para la subsistencia y marcha de una sociedad que haya un mecanismo estable de sucesión del poder. En el caso de las democracias son los mecanismos electorales, por supuesto. En las monarquías es esto, la dinastía. En Europa han habido muchísimas dinastías. En Francia, por ejemplo, se partió con los Capeto. Los Capeto es la dinastía que inició un rey que fue muy exitoso en el siglo X después de Cristo, o sea, en los inicios, cuando la monarquía francesa era una entidad mínima, estaba todo fragmentado en lo que ahora es Francia, en distintos grupos menores de poder, ducados, marquesados, príncipes, varones, qué sé yo. Capeto, hubo Capeto en el año, por aquí lo tengo anotado, porque no me acuerdo de memoria de cada cosa, 987, y esa dinastía, los Capeto, los hijos de Capeto, los hijos del hijo de Capeto y así, duró hasta el siglo XIV, fíjese usted la cantidad de años, estamos hablando de más de 300 años, casi 350 años, termina con el fin de esa dinastía, porque no hay hijos, en 1387 lo sucede otra dinastía, pero no si es que antes hubiera habido una guerra, o sea, una guerra de sucesión. ¿Por qué? Muere este Capeto, el último Capeto, no hay otro Capeto sustituto, e inmediatamente salta el rey Eduardo III de Inglaterra, aduciendo ciertas relaciones genealógicas con alguien de Francia, y reclama el trono para él, y eso da inicio a la famosa guerra de los 100 años. No es que haya habido una guerra constante 100 años, pero en ese periodo hubo muchas batallas y muchos combates, luego había espacios que no había combate, que habían treguas, pero 100 años de conflicto, hasta que emerge una nueva dinastía, los Valois, 1300 y tanto, hasta 1589, o sea, otra vez un montón de siglos, con toda clase de reyes, reyes inteligentes, reyes idiotas, reyes pacifistas, reyes guerreros, reyes buena onda, reyes mala onda, pero había esta estabilidad de que estaba claro que quien sucedía al rey que moría era su hijo. Y eso era funcional
y positivo a pesar de la cualidad que pudiera tener el rey particular que estaba en un momento dado reinando. Con el fin de los Valois, también la misma cosa, no hay un descendiente, claro. No tiene hijos, el último. Entonces, ¿quién? Bueno, se buscó y se encontró un familiar indirecto, se inicia la dinastía de los Borbones, que terminaría, digamos, por un momento en 1792, cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, luego vino la Restauración con Luis XVIII, y finalmente termina la dinastía totalmente a mediados del siglo XIX, con Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans fue el último rey de Francia. En Austria hubo una dinastía famosa. Esa fue la única que hubo en Austria, en el Imperio Austríaco, la dinastía de los Habsburgo. Les voy a mostrar, tengo algunos libros relativos a esa dinastía. Después está la dinastía de los Hohenzollern en Alemania. En Inglaterra hubo varias dinastías en distintos momentos, la misma cosa. Surge un rey, tiene varios descendientes, termina la línea de descendientes y vienen las luchas, las guerras de sucesión. En Inglaterra hubo un montón, los Lancaster, los York, los Tudor, los Hanover, etc., hasta el día de hoy. Entonces, hay aquí una conveniencia funcional en el caso de la monarquía. En el caso de la política en democracia, por supuesto, no existe un derecho a suceder al padre que era senador y entonces uno se convierte en senador porque es su hijo. No. Pero está este mecanismo informal que primero le transmite la vocación política al hijo. El hijo se mueve en un círculo de poder que ya le da ventaja respecto a cualquier otra persona que quiera, digamos, cumplir también un trabajo, una labor política. Y muchos de ellos efectivamente terminan sucediendo a sus padres, a sus madres, como políticos, y se forma una dinastía. Y en el caso de los Allende, la dinastía la inicia Salvador Allende, un personaje que yo muchas veces he dicho, notable, de gran calibre, como persona, como político. Llevó al país a un desastre, pero eso es otra historia, es más complicado. No es solamente un tema, digamos, de responsabilidad de Allende. Ahí se enhebran, se interpenetran muchas variables. Pero eso no convierte el apellido Allende en el apellido más importante de la historia política de Chile. Eso me parece una volada al señor Baradit, que no parece que no puede contener su progresismo y su wokismo. Isabel Allende, una persona muy respetable, lamentablemente se metió en este negocio y se fastidió. Jodió su carrera política, jodió su prestancia. Pero ella no estaba heredando los talentos o los calibres de su padre. O sea, no se hereda eso. Se pueden heredar otras cosas, posiblemente. Hay, en el campo de las artes, por ejemplo, hay muchos casos donde un gran artista ha tenido una descendencia de muchos artistas. ¿Quién sabe ahí si funciona la genética? Pero ahí estamos hablando de un talento particular. Por ejemplo, en música. Yo no sé hasta qué punto la música, el talento para la música se puede heredar genéticamente. Tengo mis dudas. Pero está claro que hijos nacidos en una familia donde hay un gran músico van a tender a convertirse en músicos. Uno de los casos más notables es el de Johann Sebastian Bach, pero ya voy a ir a eso, no sin antes contarles de otros productos y servicios de utilidad para usted. El arquitecto Diego Sándor lo está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar. Construye, y ustedes ven las fotos que les he mostrado, yo se las voy a cambiar pronto. Construye cosas muy interesantes, tiene mucho talento en el diseño, para eso están los arquitectos, para el diseño, pero además él construye, una vez que su plano fue aceptado y el cliente dice, ok, construyamos esto, él entra a la construcción, se convierte en constructor y está con los viejos todos los días para asegurarse que las cosas van a quedar como él las planeó y como el cliente aceptó. Lo mismo con las remodelaciones. Él básicamente trabaja en la región de los lagos, región de los ríos, en el sur, y está a su disposición, estimados amigos, en las direcciones que aparecen a mi derecha. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas. Son especialistas en temas penales, los más serios. Son de los mejores de la plaza, están entre los 2 o 3 mejores bufetes de abogados penalistas. Y cuando uno está con un lío de esa clase, más mejor,
más mejor meterse con los mejores, porque se está arriesgando el pellejo uno, se está arriesgando ir a dar a la cárcel, no es chacota. Entonces, González y compañía. Continúo con Rosa Bergamota, un sitio, rosabergamota.cl, donde usted puede encontrar una serie de productos cosméticos hechos con elementos naturales, muy interesantes. Yo estoy usando el champú, me encantó su champú, que tiene una serie de componentes naturales que, bueno, me agradó mucho, pero hay otras cosas, hay unas fragancias para vaporizar en la piel que no solamente son agradables, que sea lavanda y otras rosa bergamota, sino que tienen componentes para producir agrado en la piel, para bajar la tensión, en fin, un montón de cosas. Los productos pueden comprarse aislados o hay cajas con varios productos, etcétera, y hay un descuento. Si usted, al ponerse en contacto con ellos, en el sitio de ellos, rosabergamota.cl, y va a comprar, dice que supo de ellos por El Villegas, va a tener un 10% de descuento. Sigo con las conversaciones numéricas de este ingeniero que yo conozco personalmente, que ha diseñado una manera de enseñar matemáticas que permite cambiarle completamente el switch a los niñitos, que son la mayoría que tienen problemas con las matemáticas. No les gustan las matemáticas, sacan malas notas, les carga. Él los da vuelta. Les muestra el otro lado, la cara A de las matemáticas, que no tienen nada que ver con lo que desafortunadamente se enseña en los colegios, que básicamente es memorizar fórmulas. La fórmula de esto, la fórmula de Maya, eso es una lata, evidentemente. Él les hace ver la matemática de otra manera, les cambia la vida, no solo en el colegio, sino toda la vida para adelante. Fuera de eso, da unos cursitos de preparación para la prueba de aptitud, o como se llame ahora, la prueba de selección universitaria, y unos cursillos muy entretenidos para niñitos de programación. Obviamente con lenguaje para niños, no con Fortran ni cosas como esa, lenguaje para niños, muy entretenido. Los chicos fortalecen su intelecto, se ordenan, se disciplinan, les hace súper bien. Y termino el bloque con Trade-In. Esta es una empresa que atiende empresas. ¿Qué es lo que hace? Usted necesita importar mercaderías terminadas para vender o insumos para producir una mercancía, y eso significa que tiene que acudir al mundo. Y ahí entra a tallar Trade-In, que hace lo que usted no puede hacer. Revisa todo el abanico de ofertas, de oferentes que están en condiciones de suplirlo a usted con lo que necesita. Ellos revisan todo y buscan la mejor relación precio-calidad. Incluso van a fábricas para ver cómo se fabrica lo que usted quiere comprar, y una vez decidido qué es lo mejor en precio y calidad, lo adquieren para usted y lo ponen en la puerta de su negocio o de su empresa. Trade-In. O sea, Trade-In, perdón, Trade-In.cl. Trade-In.cl. Ahí está el sitio, ahí está la dirección. Así que ya sabe, si usted tiene un comercio, tiene una empresa y compra más o menos, revisa 2 o 3 cosas nomás en internet, pero o se quedó con uno pegado que a lo mejor no es la mejor opción, bueno, aquí tiene la oportunidad de tener la mejor opción. Uno de los casos notables de dinastías musicales es la de Johann Sebastian Bach. Prácticamente todos sus hijos, y son varios, no me acuerdo los nombres de todos, Cristóbal, Cristian, son como 3 o 4. Todos músicos además de talento, no como el genio de su papá, pero de talento. Nacieron, se criaron con su padre componiendo todo el día. Si hay además elementos genéticos, no creo que hayan elementos genéticos tan específicos como un elemento genético para la música. Eso me parece que son cosas que están a distintos niveles de existencia, no. Pero pueden haber predisposiciones de alguna clase que indirectamente predisponen o facilitan que eventualmente, si hay una educación musical, uno se convierta en músico, puede ser. Un gran investigador inglés, se llama Francis Galton, sobrino de Charles Darwin, me parece, que escribió un libro que se llama Hereditary Genius, Genio Hereditario. Él investigó muchos de estos casos de familias donde un personaje central que destacó en la política, en el comercio, en las artes, en la ciencia, generó a su alrededor toda una dinastía de personas también notables, quizás no del mismo grado, pero notables, y llegó a la conclusión que el genio, los talentos, las virtudes mentales son hereditarias. Acá en Chile tenemos el caso de la familia Parra, a propósito, que yo creo que ha sido, más de alguna vez se ha conversado de eso, en el sentido de que tenemos aquí a Nicanor Parra, un genio literario a mi juicio. Tenemos a un músico,
tenemos a la Violeta Parra, tenemos a otro músico que no me acuerdo el nombre en este momento, pero yo tengo algunos discos de él, unos CD con improvisaciones en guitarra jazzística excelente. Hay otro Parra que creo que hace no sé qué cosa. Parece que ahí en esa familia hay una cosa dinástica con las artes. No sé también cuál es el mecanismo, cómo se produce esa transmisión. Si es meramente del ambiente o hay un elemento genético, o las dos cosas se combinan de algún modo con misterioso. Pero en política no, pues no hay un gen de la política. No existe un talento de la política. Existen talentos, si es que son genéticos, predisposiciones que facilitan lo que uno vaya a hacer en la vida, pero no para ser político propiamente tal, eso no. Pero ahí es fundamental el hecho del ambiente en que éste nace, que se cría, y este incentivo adicional de que la política ofrece mucho más que ser dentista. No sé si hay dinastías de dentistas, pero probablemente no. Pero ser político, poder, privilegio, fama, notoriedad, tienta. Y está todas las facilidades. El chico crece viendo a su papá o a su mamá en cenas en su casa, donde hay políticos, presidentes, senadores. Los hijos, los familiares de esos otros políticos son también chicos metidos en ese ambiente. Entonces, claramente se pueden formar dinastías. No por casualidad Isabel Allende se convirtió en senadora. Ahora, yo quiero repetir un punto. Eso no significa que hayan apellidos más ilustres que otros. Me parece que eso es una ola del señor Baradit nomás, inspirado por sus posturas políticas, por sus gustos, qué sé yo. Y en todo caso la cuestión es al revés. Si se trata de ver apellidos manchados o no, ese es un tema que mejor ni tocarlo. Hay algunos apellidos que van a quedar bastante manchados injustamente, ¿no? Para sus eventuales sucesores o vástagos. Ha ocurrido. Me acuerdo que un apellido de una de las personas que fue un actor principal en el asesinato de Diego Portales, el apellido de esa persona después tenía muy mal olor en los círculos, digamos, de la élite chilena por mucho tiempo. Pero eso es injusto, por supuesto, es absurdo. Bueno, y esa es la cuestión de las dinastías, las formales, monarcas, porque esa sucesión dinástica es positiva para la sociedad, es funcional para la sociedad, evita conflictos. Cuando terminan las dinastías, automáticamente hay conflictos. Y las dinastías informales que surgen no por una disposición legal o constitucional, sino que simplemente por la realidad de los hechos que incitan a los descendientes de alguien que se dedica a la política a seguir las aguas de los padres. No siempre, por supuesto. No siempre. Pero se da. Y si no son hijos, son sobrinos o primos o hermanos, pero hay evidentemente una conexión ahí. Y tenemos varias dinastías en Chile, no solamente. Los Allende ya se acabaron como dinastía, parece. No sé si va a haber una guerra de sucesión. De hecho, este lenguaje que estoy usando de la dinastía Allende no lo inventé yo. Lo he escuchado de forma muy crítica de gente del Partido Socialista, cuando se ha disputado alguna situación, algún cargo, algún privilegio, algún derecho a formar parte de una lista, se ha criticado de que parece que hay una dinastía y que hay que favorecer a los Allende o hay que favorecer a quien sea porque tienen el apellido del papá, del abuelo, el que sea. Yo no inventé esto de considerar a los Allende como una dinastía que en este momento se acabó. Se acabó la dinastía Allende como se acabó la dinastía de los Borbones, como se acabaron los Valois. Yo creo que eso sería todo por hoy día, salvo contarles, por si están interesados en este tema de cómo un grupo familiar puede llegar a crear, incluso por esta mecánica de la sucesión, por esta mecánica de continuar con la labor del padre, del originador de algo, en este caso una dinastía política. Aquí tienen este libro, El Reino de Hierro, Iron Kingdom, de Christopher Clark, que es la historia de Prusia. Cómo se llegó a formar Prusia. Y es bien interesante, porque ustedes pueden ahí aquilatar de que
lo que ahora son naciones y repúblicas, que en algún momento fueron reinos, antes de ser reino, eran simplemente, por así decirlo, fondos privados de familias que iban creciendo a medida que por medio de matrimonios o conquistas iban pegando otro fondo, digamos. Y a veces estos reinos estaban con territorios sin contigüidad física, por ese motivo. Usted era propietario, por así decirlo, de esta parte del territorio de Francia y por algún motivo dinástico, por un matrimonio, obtenía un pedazo de tierra de alguien que estaba lejos de Francia y así sucesivamente y después se pegaban. Bueno, en el caso de Prusia es muy claro cómo esto fue ocurriendo, en el caso de Austria también, la dinastía de los Habsburgo. Es re interesante ver que repúblicas, grandes naciones que fueron reinos, antes fueron simplemente un montón de fincas privadas de familias poderosas. En eso consistía el feudalismo, a fin de cuentas. Y se fueron formando estos reinos y luego estos imperios y estas grandes dinastías, el imperio austríaco, después el imperio austrohúngaro, simplemente pegando pedazos por matrimonio muchas veces. Uno de los principales mecanismos era el matrimonio. O sea, lo que ahora son naciones se heredaban como un fondo. Bueno, aquí lo van a ver en este libro. Tengo por atrás otro que está relacionado con los Habsburgo, la misma historia, pero en fin. Y la única monarquía absoluta que ahora perdura y que funciona no por sucesión de hijos, imposible, sino que por elección, porque han habido monarquías electivas, es el papado. Las monarquías electivas han existido en forma minoritaria y por tiempos muy acotados en el Imperio Romano en el primer siglo. Los emperadores buscaban un sucesor que fuera digno, que fuera inteligente, que fuera capaz, que no fuera a dejar la crema, y entonces lo adoptaban como hijo. Ese era el mecanismo. No adoptaban, no había una sucesión por hijo, así mecánica al principio. Se usaba este mecanismo de la adopción para adoptar a alguien que valiera la pena. Y esas fueron las razones por las cuales el primer siglo el imperio fue, digamos, no el primer siglo, el segundo siglo. El segundo siglo del imperio fue bastante próspero, mientras que el primer siglo del imperio, donde hubo sucesión física, biológica, fue bastante desastroso. Bien, amigos, sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que nos veamos mañana domingo con algún episodio extraordinario, raro o curioso que encuentre para divertirlos a ustedes. Muchas gracias.